los caminos de Cristo, algo así. Y una herencia que Él nos deja. Es lo que entiendo. Sí, pues sí, todo ese resultado se da cuando nacemos de nuevo. Mira que nacer de nuevo es una fórmula, ¿sí? Entonces, tengo que mostrarte la fórmula para que tú puedas comprender cómo nacer de nuevo. ¿Listo? El ideal de nosotros es resolver no solo el qué es o el para qué sirve, sino también el cómo. Entonces, vamos a empezar primero el cómo, el qué es, perdón, para pasar al cómo. ¿Listo? Entonces, el primero es lo primero en cuanto a nacer de nuevo. Es una fórmula, ¿listo? Una fórmula. El curso que ustedes están estudiando se llama Primero es lo primero. Es un curso de soteriología. Eso suena raro. Soteriología es la ciencia o la rama de la teología que estudia todo acerca de la salvación. ¿Sí? Por eso es que debemos entender muy bien qué es nacer de nuevo, porque si una persona no ha nacido de nuevo, no es salvo. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, se cerró el micrófono. Entonces, la fórmula es la siguiente, mírenla ahí la pantalla. Nacer de nuevo tiene dos ingredientes, lo dijo Jesús. Entonces, nacer de nuevo es como una suma, porque Jesús le resuelve ahí en el versículo 3 y en el versículo 5, en especial en el 5, ya les dice, lo que es nacido de agua, el que no naciere de agua y del Espíritu, no ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, nacer de nuevo es el resultado de la suma de dos cosas, nacer de agua más nacer del Espíritu. Y si a mí me presentan que el nuevo nacimiento es la suma de dos cosas y que para nacer de nuevo yo tengo que sumar dos cosas para que me dé ese resultado del nuevo nacimiento, entonces vamos a ir desarrollando juntos esta pregunta. ¿Listo? Esta fórmula. ¿Me hago entender? Sí. Bueno, siguiente diapositiva, hijo. Pues el ideal es irles contando con las mismas diapositivas para que puedan desarrollar bajo el término de nacer de nuevo. Vamos a contestar 3 preguntas para poder resolver muy bien cómo nacer de nuevo. ¿Listo? Si resolvemos el qué es, el para qué me sirve, el qué no es, entonces vamos a poder resolver el cómo. ¿Listo? Entonces yo les voy a invitar primero que apunten su nombre de asistencia en el chat, porque nuestro asistente, pues él va a tomar ese pantallazo, esa lista de que su nombre esté ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué preguntas aparecen ahí? Que nacer de nuevo, Juan 3:3-7, que es para qué me sirve, que no es. Sí, sí, señora. Esas 3 las vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, el ideal, ¿cuál es el ideal? Que las vamos resolviendo hoy. ¿Puedes cambiar la diapositiva, hijo, por favor? Vamos a empezar con la verdecita, si se dan cuenta. Voy a ir resolviendo por colores. Entonces, hoy va a resolver la que no es. ¿Listo? Si yo lo encierro a que es una fórmula y que es nacer de agua más nacer del espíritu, entonces vamos a pensar en el que no es. ¿Listo? Y el que no es, voy a pensar en 6 personajes. Ojo, esos personajes tan importantes que están aquí en la Biblia, ¿sí?
o en la diapositiva. Tenemos un personaje que se llama Cornelio, que Cornelio tenía un cambio de vida, pero nacer de nuevo no es un cambio de vida. Vemos a Nicodemo, personaje que habló con Jesús, lo acabamos de leer, y Nicodemo, pues era un intérprete de la palabra. Él tenía una forma de vida, como un hombre judío, él tenía una forma de vida, pero esto tampoco es nacer de nuevo. El etíope, que era un hombre pues que iba al templo, que quería adorar a Dios y que tenía las escrituras, ¿sí? Perdónenme que me está entrando una llamada. Hoy preciso. Listo, vuelvo aquí. Entonces el etíope era un hombre que venía leyendo su propio libro para amar a Dios, para buscar a Dios, venía adorando, pero el hombre no entendía. Entonces se acerca a Felipe y le enseña al hombre. Este hombre tenía otra religión. Si era el etíope, venía de Etiopía, venía a adorar al Dios de los judíos, quiere decir que estaba buscando ser de la religión del judaísmo, ¿sí? Pero nacer de nuevo no es un cambio de religión. ¿Listo? También vamos a notar algo aquí importante, que un personaje como Judas anduvo con Jesús. No sé si me hago entender ahí el mapita, la diapositiva. Un personaje como Judas, uno de los discípulos, andaba con Jesús. Pero nacer de nuevo no es andar con Jesús, ¿sí? Otro personaje es Simón. En Hechos 8 habla de un personaje que era mago, que era muy bueno en la magia y engañaba a mucha gente. Pero cuando oyó el evangelio que predicaba Felipe, entonces determinó arrepentirse, ¿sí? Y convertirse. Pero nacer de nuevo tampoco es convertirse de, porque este hombre se convirtió de la magia, se sale de la magia, se convierte al cristianismo, pero tampoco es nacer de nuevo. ¿Listo? Después otro personaje como el apóstol Pablo, que él desarrolló en un momento dado el ministerio, un apostolado, era un hombre de gran tradición, muy reconocido, un hombre muy conocedor, pero él al llevar una tradición, de pronto creía que había nacido de nuevo, pero tampoco. O sea que no es llevar una tradición o seguir una tradición. ¿Listo? Yo quiero que usted pueda repasar estos personajes. Este material está en el grupo. Usted lo va a poder examinar con calma, mirar estos pasajes, porque yo quiero que pensemos en esos 6 personajes. ¿Listo? ¿Por qué no habían nacido de nuevo? ¿Sí? No es un cambio de vida, no es una forma de vida, no es un cambio de religión, no es andar con Jesús, no es convertirse no es seguir una tradición. ¿Listo? Entonces, ante ello, lo que vamos a buscar es que cada uno de nosotros podamos desarrollar el por qué no habían nacido de nuevo. ¿Listo? Siguiente diapositiva, hijo. Solo les voy a dar la introducción de las preguntas. ¿Listo? Ahora, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Mire que voy resaltando las preguntas con el color. Ya primero tenía la verde y la verde es
el que no es un cambio de religión, no es un cambio de vida, no es una forma de vida, no es andar con Jesús, no es seguir una tradición. ¿Listo? Piensen los personajes, los va a leer con calma ahora más ratico. Ahora la pregunta, ¿para qué me sirve? ¿Sí? Devuélvela, hijo. Ah, sí, sí estaba resaltada, discúlpame. El para qué me sirve, mire, está resaltado con amarillito. Y cuando una persona nace de nuevo, obtiene unos beneficios. Cuando uno va a comprar un celular, lo primero que piensa es cuántos megapíxeles la cámara, cuánto de batería, cuál es la velocidad. Entonces, los beneficios que me da el nacer de nuevo, uno es ser hijo de Dios. Dos, es tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Tres, es entender, guardar y obedecer las Escrituras. Cuarto, bueno, aquí me quedó el cuarto abajo. Tener el amor de Dios morando en nosotros, ¿sí? Quinto, ser verdaderamente libres. Sexto, ser más que vencedores. Séptimo, ser verdaderos adoradores. Ser más que vencedores, dice ahí. Y el octavo, tener una vida nueva. El noveno, ser reconciliados con Dios. Y hay unos dos punticos extra que dijo Jesús. Primero lo dijo Jesús. Dice que el que no nace de nuevo no puede ver y entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos ver y entrar en el reino de Dios. ¿Listo? ¿Qué le pasará a Estela? Yo creo que Estela tiene la señal un poco regular. Entonces, ya si pensamos en un décimo, dice que pues para ser salvos de la condenación en el infierno, ¿listo? No sé si los alcanzaron a ver. ¿Sí? ¿No? Siguiente diapositiva, ¿sí me oye? Te oigo. Bueno, que como pregunto me quedo pensativa, que no me contestan. Entonces aquí con muñequito les ilustramos los mismos que estamos diciendo. Cuando nosotros entendemos para qué nacer de nuevo, pues vamos a poder desarrollar ese querer nacer de nuevo, ¿listo? Porque uno no compra un producto si no sabe para qué le sirve. ¿Quién está en el celular Huawei? ¿Puedes oírme? ¿Me puedes ver? De pronto está teniendo, tendrías que mover hacia un lado la pantallita y activar el audio. O en la parte de abajo cuando abres el Zoom, colocar donde hay unos audífonos, oprimir ahí para que te salga. ¿Sí? No. Es que creo que Luz Estela, Beatriz, han tenido inconvenientes con el internet. ¿Quién será que está en Huawei? ¿No me oye? No. Ay, qué pesar, ¿cómo lo ayudo? No, no me oye, no.
Bueno, voy a dejar en el grupo para poder activar un poquito el Zoom. Les voy a dejar ahí una diapositiva, ¿sí? El paso a paso para abrir el Zoom. Por favor, para que se puedan... ¿Será que sí? ¿Sí lo vieron? Bueno, que Dios nos ayude aquí. Listo, continúo. Entonces, aquí bajo los muñequitos estamos viendo que para ser hijos de Dios, ¿quién me los ayuda a leer? ¿Quién quiere leer? Bueno, el de cuando se nace de nuevo, Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Ese. Sí, señor. Dice Todos los muñequitos. Bueno, dice Romanos 8:18 en este recuadro, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos Abba Padre. Bien, el Espíritu Santo mora en nosotros. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Para entrar en el reino de los cielos, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere el agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ya me oyen? Sí, Paz. Yo no sé, está intermitente mi internet hoy. Bueno, teniendo en cuenta los dibujitos, porque yo lo estaba oyendo mi hermanito, pero no me oía a mí. Teniendo en cuenta los dibujitos, aquí me va señalando, ¿sí? El privilegio de nacer de nuevo, que cuando yo nazco de nuevo, Dios es mi Padre, soy un verdadero adorador. Pues de hecho tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí. Y ahí voy encontrando los otros. ¿Dónde están ahí? Hay otros muñequitos, hijo. Otra diapositiva. Mira la otra. Entonces aquí son otros beneficios, pues que tengo la familia de Dios, soy miembro de la familia de Dios, Dios es mi Padre, tengo el amor de Dios morando en mí, puedo entender, guardar y obedecer las escrituras, soy más que vencedor, soy verdaderamente libre. Entonces es importante que estemos evaluándonos como en nuestra vida personal, ¿sí? Si alguno de estos beneficios no lo tenemos, y si no tenemos un beneficio de estos, puede correrse el riesgo de que haga falta nacer de nuevo. Hola, Lisette, Dios te bendiga. Lisette Pedraza, ¿cómo estás? ¿Y quién estará en Huawei Y9? No pude ayudarle. ¿No me oye o sí me oye? El ideal es que cada personita vea con estos dibujitos los beneficios tan hermosos al nacer de nuevo, ¿sí? Si nosotros no hemos podido nacer de nuevo, es porque desafortunadamente quizás no le hemos entendido el para qué sirve, ¿cierto? Porque muchas veces yo no adquiero un producto si no me hablan de los beneficios. Entonces, ¿para qué me sirve? Para ser hijo de Dios, para tener al Espíritu Santo morando dentro de mí, para heredar el reino de Dios, para ser más que vencedor, para ser verdaderamente libre. Eso quiere decir
Eso quiere decir, y alguien me está timbrando, eso quiere decir que la persona, usted y yo, nos debemos evaluar. ¿Listo? Porque no nos debemos engañar. De pronto hay personas que no han nacido de nuevo y lo vienen descubriendo cuando no tienen estos beneficios. Hay personas que no tienen el amor de Dios, hay personas que son esclavas de algún pecado, hay personas que son hijos, no son hijos de Dios, hay personas que no tienen la palabra escrita en la mente, en el corazón. ¿Listo? Entonces quiero que vaya pensando un poquito este tema porque vamos a entrar en materia y este tema va en secuencia. Por eso me preocupa cuando la gente falla porque esto hay que llevarlo, va uno tras otro. ¿Listo? Entonces, por favor, siguiente diapositiva, hijo. Dice aquí en un mini resumen, Jesús dijo que la única manera de ver y entrar en el reino de Dios es escapar del infierno, y escapar del infierno de fuego es naciendo de nuevo. Podemos concluir que si una persona no nace de nuevo, es imposible que sea hijo de Dios, un verdadero adorador, más que vencedor, verdaderamente libre, que entienda, guarde y obedezca la palabra de Dios y tenga el amor de Dios y el Espíritu de Dios morando en. ¿Sí? Entonces, si una persona no tiene estos 12 beneficios o 10, no ha podido nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, no. 50-50, llamamos un amigo. Dime, por favor, quién está en Huawei Y919 Dios. Para poder organizarte el nombre, puedes prender tu cámara. Es que no te tengo aquí con nombre. Bueno, siguiente diapositiva. Puedes escribir en el chat. Si alguno no puede aprender su micrófono, pueden escribir ahí en el chat. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al que es. ¿Listo? La verdecita, la primera fue de color verde. Pensamos en que no es un cambio de vida, no es una forma de vida, no es un cambio de religión, no es andar con Jesús, no es llevar una tradición. Eso no es nacer de nuevo. ¿Listo? Pero vamos al para qué me sirve. Entonces me sirve para ser hijo de Dios, para tener al Espíritu Santo morando para ser más que vencedores, para entender, guardar, obedecer las escrituras, para tener el amor de Dios. Bueno, creo que ya lo voy a repetir. Y es importante que usted y yo lo empecemos a tener claro, por favor, porque este es un tema muy teológico, es importante y trascendental entenderlo, porque si no lo entendemos, entonces corre el riesgo de que una persona no pueda nacer de nuevo. ¿Listo? Por eso, pues usamos diapositivas y figuritas para que usted pueda tener mayor entendimiento. Entonces, mire, volvemos a la fórmula. Nacer de agua más nacer del Espíritu igual nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo es el resultado de dos cosas: nacer de agua más nacer de espíritu, del Espíritu. ¿Listo? Esto es un milagro que solo Dios puede hacer, ¿listo? Por la obediencia y el sacrificio de Jesús. ¿Listo? Esto lo vamos a tener claro porque este milagro es un milagro y lo recibimos nosotros al creer en Jesús. Por esto Nicodemo dijo, ¿y cómo? ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿tengo que volver al vientre de mi madre y nacer? Entonces, ojo con este tema de nacer de nuevo, porque de aquí
se puede heredar el reino de Dios, se puede disfrutar los beneficios que acabamos de leer. Y si una persona no ha nacido de nuevo, pues no es hijo de Dios, no tiene al Espíritu Santo morando dentro, no es verdaderamente libre, no tiene la palabra escrita en la mente, en el corazón, no es más que vencedor, no es reconciliado con Dios, no es nueva criatura. ¿Listo? Vaya pensando en esos beneficios para que podamos aprender poco más de qué es nacer de nuevo. Entonces aquí, en el desarrollo de nacer de nuevo, vamos encontrando algo fundamental, y es que lo separé por cuadritos, no sé si pueden entenderme esos cuadritos. Nacer de agua dice que es estar 100% convencidos del problema y buscar una solución. ¿Sí? Esa sería la parte de nacer de agua. Vamos a ir desarrollando la primera parte, después la segunda. La primera parte de nacer de agua, dice las escrituras en el Salmo 51 del 1 al 9 y en Ezequiel 36, 25, me está diciendo que Dios me va a llevar a la experiencia maravillosa de nacer de agua a través de los verbos que vamos a encontrar en el Salmo 51. Borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder. Estos 5 verbos implican una acción de acercarse a Dios, confesar su pecado, arrepentirse, convertirse y pedir perdón. O sea que el nacer de agua, yo ya tengo que haberme arrepentido, haberme convertido. ¿Sí? Mire lo que estoy encontrando aquí. Esto es verdad tan tremenda. ¿Sí? Ya en el siguiente cuadrito, mire lo que dice el siguiente cuadrito, que es la parte de nacer del Espíritu, y como nacer de nuevo es la suma de las dos, entonces ya en nacer del Espíritu, según Ezequiel 36, 26, 27 y Salmos 10, 51, 10 al 12, es pasar a una cirugía con Dios. Nacer del Espíritu es pasar a un trasplante de corazón, espíritu, y tener al Espíritu Santo dentro del creyente. Mire que ya les voy explicando otras cositas. Entonces, si nacer de nuevo es la suma de nacer de agua más nacer del Espíritu, yo tengo que tener muy claro qué es nacer de agua y qué es nacer del Espíritu, para que al sumarlo los dos me va a dar el resultado de nacer de nuevo. ¿Sí? Nacer de nuevo ya es un resultado que es un milagro. Yo ya soy nueva criatura, ¿sí? Y pues de hecho, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si tú examinas, en nacer de agua hay un corazoncito rojito, en nacer del Espíritu hay un corazoncito blanquito. Entonces vamos a pensar por qué se le quita un corazón rojo y se le da uno blanco. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Bueno, siguiente diapositiva. Yo sé que este es un tema que lo deja uno pensando bastante. Por eso, Ay, pastora, se me salió. tranquila, tranquila. Menos mal ya volviste. Bueno, entonces miren otra vez. Voy a hablarles un poquito de nacer de agua. Poquito. Nacer de nuevo es nacer de agua más nacer del Espíritu igual nacer de nuevo. No se le olvide que es una fórmula, ¿sí?
tiene dos ingredientes y al unirlos me da el resultado de nacer de nuevo. O veámoslo como una suma, ¿listo? Dice aquí que para nacer de agua se debe invertir fe y obediencia para seguir las instrucciones bíblicas y una serie de acciones propias que sigue el que quiere ser salvo. ¿Sí? Ojo, las instrucciones bíblicas que sigue el que quiere ser salvo. Listo, vamos a empezar con nacer de agua. Ustedes se dan cuenta que la flechita me está señalando que voy a hablar primero del amarillo, del que dice nacer de agua. Entonces ya aquí más abajo vemos en círculos encerrado la Biblia más la sangre de Jesús y me está señalando con una flechita los verbos que encontramos en el Salmo 51. El Salmo 51 es el salmo del verdadero arrepentimiento. Y el salmista David, cuando él tuvo ese verdadero arrepentimiento porque había adulterado, recordemos la historia del rey David, él había adulterado y al cometer adulterio, el hombre fue descubierto, Dios le hace saber que Dios sabe y que no le gustó ese pecado, entonces le dice que se arrepienta, ¿sí? Pero ahí surge la revelación del Salmo 51. Recuerden que estoy hablando de nacer de agua. Y para nacer de agua yo tengo que usar el Salmo 51. Donde en el Salmo 51 voy a encontrar borrar, lavar, limpiar, esconder y purificar. ¿Listo? Yo necesito la Biblia, porque la Biblia es la que me enseña cómo nacer de agua, y voy a necesitar la sangre de Jesús. ¿Por qué la sangre de Jesús? Porque la sangre de Jesús es el borrador, el único borrador que me sirve para borrar los pecados que están escritos en el libro de las obras. Todos tenemos un libro y ese libro llamado el libro de las obras es el registro contable de los pecados. Entonces, como ahí se escriben todos los pecados, para nacer de agua, yo necesito, lo primero que necesito es borrar ese libro. ¿Sí sabían que tenían un libro que se llamaba el libro de las obras? Sí. Bueno, muy bien, Linda. Entonces, yo no puedo nacer de agua si no borro ese libro. Y hay mucha gente que no ha nacido de agua, y si no ha nacido de agua, pues no ha pasado a nacer del Espíritu. Y por eso vemos cristianos con tan mal testimonio, parecía, pero no era, porque no había nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, para nacer de agua, el primer verbo que yo voy a usar, dijo el salmista David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, bórralas, Señor, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi pecado está siempre delante de ti, contra ti yo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí? Bueno, yo me sé un poquito el Salmo, sería bueno que usted se lo aprenda, porque es el Salmo que necesitamos para nacer de agua, porque ahí están los verbos, y en nacer de agua me va a llevar a una acción, todo verbo es una acción. Entonces el primer verbo que yo voy a usar es el de borrar. Por eso el salmista sabía que Dios tenía escrito el pecado que él había cometido y que ese pecado lo llevé a cometer otros pecados hasta que no solo fue el adulterio, fue la muerte del esposo, de la chica con la que se acostó, y no solo fue planear el suicidio de esa persona, sino la mentira, el engaño, había artico apuntado. Entonces, cuando una persona ya descubre que necesita borrar su libro,
pasa a cumplir la primera parte del nuevo nacimiento. Pasa a nacer de agua. ¿Por qué? Inicia con borrar. ¿Listo? Con borrar. Borra mis rebeliones. Borra todas mis maldades, dice ahí el Salmo. ¿Listo? Cuando termine aquí lo van a leer. Dice, es necesario que la persona interesada esté 100% convencida de pecado, de juicio y de justicia para que proceda a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera conversión. Y haber perdonado a quienes le hayan ofendido, porque el no perdonar le impide la sangre de Jesús, impide que se pueda borrar ese libro. Porque Jesús dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuándo perdona a Dios? Cuando se borra ese libro con la sangre de Jesús. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Si habían oído esto? ¿Roxy lo había oído? Eso no. ¿Qué dice Gerson? Bien, Roxy, gracias. Vamos aprendiendo algo nuevo. Eso es lindo que vamos aprendiendo. ¿Qué dice Gerson? Sí, ese texto ya lo había oído. Bueno, muy bien. Ahí lo vamos reflexionando. Discúlpeme si voy muy lento, si con los muñequitos, con todo esto, quiero que lo entendamos porque es que el nuevo nacimiento es una revelación y es una ciencia. Y resulta que no todos lo han entendido y muchas personas creen que porque son cristianos ya son salvos. Y el cristianismo no salva a nadie. El ser cristiano no es suficiente y la persona puede llegarse a engañar en el cristianismo, en la religión y creer y pensar que es nacido de nuevo y no está nacido de nuevo. ¿Listo? Por esto este entrenamiento a los obreros, lo primero que les tenemos que es ir enseñando cómo llevar a una persona al cielo, pero si la misma persona quizás ni había aprendido cómo llegar a nacer de nuevo, entonces pues muy complicado, ¿cierto? Entonces los estamos entrenando a ustedes primero para que se tomen el remedio y por consiguiente para que lo puedan compartir con miles más. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Recuerde que este material le queda a usted. Recuerde que usted puede razonar este material, volverlo a revisar, comprobar conforme a las escrituras. No es como lo dice el pastor o la pastora, es como lo dicen las escrituras. Esto no es como lo enseña el predicador, ni el líder, ni el tutor. Esto es como lo dicen las escrituras. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo necesito para nacer de agua es la sangre de Jesús. ¿Listo? El aplicar la sangre de Jesús sobre el libro de las obras surge cuando se pide en oración, en un verdadero arrepentimiento para borrar el libro, limpiarlo, lavar y purificar. Bueno, y esconder. Que esto quiere decir remitir. O sea, si una persona acude a cumplir con un verdadero arrepentimiento pidiendo borrar ese libro, entonces la persona ha nacido de agua. Pero muchos se han arrepentido de muchas cosas, pero no tienen el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es para salvación. ¿Listo? Entonces aquí dice, ojo lo que voy a seguir trabajando. Yo necesito la Biblia. ¿Por qué? Recuerden que la Biblia, por eso ayer les hablábamos de la Biblia toda es inspirada por Dios. Y ella es la que me lleva, me enseña y me redarguye y me corrige en justicia. Jesús es mi justicia, ¿sí? Él es nuestra justicia. Pero yo con la Biblia tengo que recibir la enseñanza, o sea, me tienen que discipular, me tienen que capacitar. ¿Cómo se nace de agua? ¿Cómo así? ¿Sí?
para poder nacer del Espíritu, lo primero que necesito es nacer de agua. No se puede nacer del Espíritu si no se ha nacido de agua. Entonces, por eso el curso que usted está tomando se llama Primero es lo primero. Y lo primero es nacer de nuevo. ¿Listo? Entonces, aquí dice que la Biblia enseña, instruye, corrige y redarguye. ¿Listo? O sea, que me confronta, me amonesta, me capacita, me enseña. Y todo esto lo necesito para poder nacer de agua. ¿Listo? O de nuevo, porque necesito recibir la capacitación total para nacer de nuevo. Dice únicamente la palabra de Dios, por medio de ella somos limpios, santos. ¿Listo? Es trascendente leer la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios llegamos a reconocer con el transcurrir de las cosas y conductas que no le agradan a Dios. ¿Listo? Vamos a pensar un poquito en esto. O sea, si yo no leo la Biblia, pues no puedo ser instruido, enseñado, capacitado, corregido. No me Paz, entero. digamos, ahí dice, por medio de la palabra de Dios llegamos a reconocer con el transcurrir las cosas y conductas que no le agradan a Dios. Digamos, eso iría como ligado también a lo que dice en Romanos 7, donde dice que no era conocido que lo malo, que el pecado es pecado, si no fuera por la ley. Sí, señor, muy bien, muy bien. La misma ley, la misma Biblia me va diciendo en qué estoy fallando. Gracias, hijo, por ese aporte. ¿Listo? Siguiente diapositiva. Es importante que lo lean otra vez, porque el ideal es que usted no vaya a comer entero, como dijo alguien por ahí. No hay que comer entero. ¿Listo? Mira el resumen. Dice, si solamente el libro es limpio, nació de agua. ¿Qué beneficio recibe? Gozo, alegría, conciencia limpia, pero necesitan nacer del Espíritu. Acuérdese que es la suma de las dos para poder entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. El Señor quiere que seamos santos por naturaleza, no solamente borrar, lavar, limpiar, purificar. Se necesita un trasplante de corazón. ¿Listo? Entonces, si la primera parte era buscar el arrepentimiento, borrar ese libro de las obras, conocer a través de la palabra mi condición, ya puedo pasar a la segunda parte, ¿sí? Que es que Dios me dé ese nuevo nacimiento a través del nacer del Espíritu. Aquí trato de explicarlo con figuritas. ¿Listo? El nacer del Espíritu, Él nos da un corazón nuevo, circuncidado, nos da un espíritu nuevo en cuanto a la naturaleza divina, nos hace un nuevo hombre, también coloca el Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús viene a vivir en el corazón, nos capacita para poner por obra su palabra. ¿Sí? O sea, quiero que vayamos pensando que ya vamos entendiendo la primera parte, ahora vamos a pasar a la segunda. Miren lo que dice estos versículos. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Por eso necesitamos un trasplante interno. Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser esto? Tengo que volver al vientre de mi madre y nacer, porque Nicodemo pensó en un nacimiento natural de un bebé, ¿sí? Pero Dios le estaba hablando de un nacimiento, o Jesús le estaba hablando de un nacimiento a través del poder de Dios, a través del agua, a través del Espíritu.
Y por eso se los tengo que explicar así con calma. ¿Listo? Pues el plan es terminar en todo marzo este tema, pero lo voy a explicar paso por paso. Yo sí les pido que no fallemos y pues vamos a tener que hablar con las personas que han fallado porque desafortunadamente no podrían seguir tomando el curso. Y bueno, vamos a mirar cómo hacemos porque no es lo mismo, hay que estar en la explicación. Resulta que Dios dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea que tiene que erradicar dentro de nosotros un corazón malo y ponernos uno nuevo, ¿sí ve? Pero no solo dice el corazón, también dice del espíritu, ¿sí? Entonces por eso dice, y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. Entonces también quita el espíritu viejo y pone un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué tiene que quitar ese corazón viejo? Porque es un corazón de piedra, un corazón duro. Y pues aquí dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es el hombre de pecado? El antiguo corazón, el antiguo espíritu. ¿Cuál es el hombre nuevo? El nuevo espíritu, el nuevo corazón. ¿Listo? Ese trasplante que hace Dios cuando usted ya ha nacido de agua, cuando usted ha borrado su libro de las obras, ¿sí? Si no se borra ese libro, pues la persona no puede nacer de nuevo. ¿Listo? Siguiente, hijo. Me van preguntando si tienen dudas, por favor. Ay, se acabó las diapositivas. Ya les voy a buscar otra. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pregúntenme, a mí me gusta que me pregunten, no empiezo yo a preguntarles. No. Yo como que yo pensé, tú sabes que yo conozco a varias personas que son cristianas, ¿no? Y viendo esta clase, he visto que, o sea, que hay personas que están entonces erradas, porque ellos piensan que nacer del agua, piensa que es el bautismo, porque yo he conocido personas que son así, porque por lo menos yo no había sido bautizada, porque yo tengo con mi esposo 6 años, pero yo no me he casado, pues, y por lo menos hay iglesias, hay iglesias que si uno no está casado, uno no puede ser bautizado. Y después yo pensaba, que yo digo, ay Dios, entonces yo no me he bautizado, entonces yo no estaré en el reino de los cielos, porque yo no estoy bautizada, o sea, no estoy bautizada de agua. Y después esas personas empiezan o sea, las personas que yo conozco empiezan que, sí, tienes que bautizarte, porque si no te bautizas no nacerás de nuevo y mucho menos del agua. Y yo, ay, ¿será eso? Ay, Dios. Pero ahora viendo esto ya comprendo. Sí, no es solo el bautizo, porque yo conozco personas bautizadas. Yo conozco personas bautizadas que no han borrado su libro de las obras, no han tenido un verdadero arrepentimiento. Entonces, yo les voy a dejar otras 2 diapositivas porque quiero que ustedes vayan resolviendo esto juntos. Vamos a estar analizando estas diapositivas, son pequeñas, pero este material fue hecho precisamente para que ustedes y yo podamos entender, no importa que sea así con muñequitos y con calma. ¿Listo? No sé si te llegó, Mauro, las diapositivas. Sí, Paz, ya la redirección. Bueno, se las dejo igual a todos ahí en el grupo. Ojo con ese material, guárdenlo, pueden imprimirlo, pueden usarlo, porque pues el ideal es que usted como creyente se vaya evaluando. O sea, lo que acabo de decir Roxy. La persona pensaba que era el bautismo, pero nacer de agua no es el bautismo. Usted puede nacer de agua sin estar bautizado, ¿sí? Nacer de agua, lo primero que yo tengo que evaluarme es que hay un libro
que debo borrar. Y debo estar convencido de pecado para poder borrar ese libro, ¿sí? Y debo empezar a pedirle a Dios, crea en mí, oh Dios, ese arrepentimiento. Muéstrame mi condición. Solo tienen que empezar a pedir. Señor, no me dejes que yo me engañe. ¿Sí? Porque Jeremías, apunten esta cita, Jeremías 17, versículo 9 y 10, dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo la mente y el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces resulta que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y pueden haber personas que no hayan sido bautizados, que no asistan a una iglesia, pero pueden nacer de nuevo. ¿Y por qué pueden nacer de nuevo? Los podemos evangelizar, los podemos discipular, les podemos enseñar que tienen un libro, que hay que borrarlo, que necesitamos la Biblia. Las personas con solo leer la Biblia podrían llegar a nacer de agua. Las personas conociendo el sacrificio de Jesús piden la sangre de Jesús. Y pues el derramamiento de la sangre de Jesús no es solo para los cristianos, recuérdelo, es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces la sangre de Jesús es para todas las personas que crean. Y pues bueno, ¿cómo van a creer si no hay quien les enseñe? Y para eso es que lo estamos capacitando a usted, para que ahora sea usted quien le enseñe. Entonces Roxy ya le empieza a explicar al esposito, ya le empieza a explicar al niño, oye, tenemos que borrar el libro, porque el niño, tus hijos tienen un libro y tu esposo tiene otro. Cada uno tiene su libro, ¿listo? Y cada uno tiene sus propias cuentas con las cuales Dios va a juzgar a las personas. En esos libros va a estar escrito el nombre de la persona, el pecado personal, lo que hizo toda la vida, ¿sí? Todo lo que aprendió a pecar está ahí escrito. Y pues conforme a esto la persona será lanzada al infierno y castigada. Pero vamos a ir aprendiéndolo, ¿listo? Gracias, Rosy, por esa apreciación. Okay. Y si esa persona hace todo esto, ¿ese libro es borrado? Sí, señora. Ya. Yo les tengo que ir explicando cómo borrar el libro, ¿listo? Tranquilos que aquí yo les explico el ABC de la salvación, ¿listo? De la A a la Z. Pero pues nos vamos a tomar todo el mes de marzo, ¿listo? Si nos necesitamos otros días, pues nos tomamos otra semanita. Pero lo ideal es que en 20 días aprendamos este curso, ¿listo? De la salvación. Primero es lo primero, ¿listo? Y pues es un curso teológico, o sea, es un curso importante porque dentro de la teología, este curso se llama soteriología, ¿listo? Póngase a investigar qué es soteriología. Soter viene de la palabra salvación y logía viene de la palabra ciencia. Entonces, este es el estudio de la ciencia de la salvación. Porque muchas personas pueden estar engañadas y no son salvas. No han nacido de nuevo. Y cuando lleguen al cielo, le pueden decir al Señor, o bueno, al cielo no, llegan al día del juicio y le dicen al Señor, 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 en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y el Señor le va a decir, yo no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque nunca nacieron de nuevo. El Señor solo va a conocer a los nacidos de nuevo. Recuerde que solo el nacido de nuevo, dijo el Maestro Jesús, el Maestro de Maestros, él dijo que si no se nace de nuevo, no se puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Así que vamos a trabajar el nuevo nacimiento parte por parte. Miremos ahora esta otra diapositiva. Voy a apagar un momentico mi cámara para poder estar pendiente de la diapositiva. Pueden darle la vuelta a su celular y con esto les va a aparecer más grandecita. ¿Listo?
¿qué es nacer o nacimiento? Vamos a seguir resolviendo la pregunta. Dice aquí un significado sinónimo de nato, origen, emergen, brote, principio. Todo esto puede significar nacimiento. Mira, aquí vemos en el dibujo una semilla. Una semilla nace cuando echa raíz. El nacimiento es importante porque determina cómo y dónde algo o alguien primer nacimiento. Nacimos de papá y de mamá, ¿sí? Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces yo ya nací de la carne. ¿Listo? Todos ya nacimos de la carne. Estuvimos en el vientre de nuestra madre. Siguiente. Diapositiva. Bueno, aquí, ¿quién habló de nacer de nuevo? Pues fue Jesús. Siguiente. Aquí ya me va a contar el versículo que leímos para que lo vaya repasando. ¿Listo? Aquí es donde Jesús dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Mire, vuelvo y les recomiendo, no vayan a fallar porque no quiero que se pierdan la secuencia. ¿Listo? Y pues recuerden aquí en Juan 3:5, Jesús fue el que dijo, hay que nacer de agua y del espíritu. Ahí están los dos ingredientes que lo dijo fue Jesús. ¿Listo? Bueno, ¿por qué nacer de nuevo? ¿Por qué? Porque necesito ver el reino de Dios, ¿sí? Toca nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, es una necesidad nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Listo? Porque no todas las personas conocen el reino de Dios, solo los nacidos de nuevo. Siguiente, hijo. Entonces las voy a pasar más rapiditas porque ya la voy a explicar. Y para entrar, tengo que entrar en el reino. Entonces, ¿para qué necesito nacer de nuevo? ¿Por qué nacer de nuevo? Porque si no se nace de nuevo, no se puede ver y entrar en el reino de Dios. ¿Listo? Y pues la salvación se obtiene cuando entramos al reino de Dios. ¿Cuántas clases de nacimiento hay? Mire, sigamos aquí con preguntas. Siguiente. Está el nacimiento físico, el nacimiento de agua y el nacimiento del espíritu. ¿Listo? El nacimiento físico es el que nacimos de papá y mamá. El nacimiento de agua es el que les estoy explicando. Y el nacimiento del espíritu, también les di una introducción, pero voy a ver si alcanzo a concretárselo ahorita mismo. ¿Listo? Siguiente, hijo. El agua. Vamos a hablar del nacimiento del agua. Bueno, pues aquí hay una diapositiva que muestra que en la entrada del tabernáculo había el lavacro y representaba el agua. Algunos piensan que es el bautismo, por eso la gente se confunde con lo del bautismo. ¿Listo? Pasémoslo, hijo, porque nacer de agua no es el bautismo, pero quiero que usted se acuerde de esto, de la parte del agua recién el tabernáculo. ¿Listo? Porque las personas entraban, se lavaban las manos, ofrecían su sacrificio y pues podían entrar a la otra, el sacerdote, ¿no? Podía entrar allá al lugar santo, al atrio. Siguiente. Esto es para contarles ahí un poquito de historia. Sucedía que habían sacrificios, ¿listo?
Entonces las personas pensaban que nacían de nuevo era con sacrificar ese corderito, ese animalito, ese chivo, ese macho cabrío, y las personas pensaban que ahí nacían de nuevo, pero ahí no se nacía de nuevo. ¿Listo? Siguiente. Se lo quiero dejar para que usted lo lea. ¿Listo? Siguiente, porque aquí me va a mostrar el machito, el corderito. Entonces, recordemos que había un sacerdote, había un becerro, había una expiación. Esta era la práctica del pueblo judío, de la religión judía. Y Jesús vino por eso a enseñarles que no era esta religión judía la que los iba a salvar. Por eso era necesario enseñarles del nuevo nacimiento. Ellos conocían muy bien la ley de Moisés, hacían esta práctica de llevar un cabrito al templo y sacrificarlo, o en el desierto se hizo allí en el tabernáculo, pero las personas ya tenían esa costumbre. ¿Listo? Siguiente. Esto quiero que lo lean porque es histórico. Está en la Biblia, ¿no? Pero pues no se los leo porque pues tiene artículo que hablar. Entonces resulta que las personas pues lo que hacían con ese ritual de sacrificar un animalito estaban era cubriendo el pecado. A eso se le llama expiación. ¿Listo? Pásalo. Y les voy a dejar harta tarea, les voy a pedir el favor que se lean bien este material. ¿Listo? Entonces, en el Antiguo Testamento, el agua significaba algo. ¿Qué será lo que significaba? Siguiente, hijo. El agua significaba hacer este sacrificio de expiar un animalito, llevarlo allí, sacrificarlo, que fuera un animal inocente, un animal sin defecto, que la sangre de este animalito fuera derramada para el perdón del pecador, para que el pecador venía y confesaba su pecado, y ese pecado cuando lo confesaba, se sacrificaba, se degollaba al animalito. Siempre la paga del pecado ha sido muerte, siempre. ¿Listo? Entonces por eso moría una víctima inocente. Este animalito era el que era sacrificado. Siguiente, hijo. Voy a dejar aquí harto para leer. Bueno, aquí la figura me muestra lo que sucedía. Era el sacerdote el que sacrificaba este animalito por la cantidad de pecado. Si el pecado era mucho, el animal era grande, y si el pecado era poquito, pues el animal era pequeño. Porque la gente iba al templo cada año. ¿Sí sabían que antes se congregaba la gente cada año? No, pensé que todos los días como lo hacen ahorita. No, el sacrificio era cada año. Entonces la persona echaba una caminata, hacía como una procesión, salía mucha gente y llevaban de penitencia, llevaban su animalito para presentarlo allí al sacerdote. ¿Listo? Entonces la expiación es la que me muestra lo que es la culpa o eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero o de una muerte, de un sacrificio. ¿Listo? La paga de pecado es a través de un sustituto. Y aquí por eso les quiero contar dar esta introducción, porque recordemos que el sustituto nuestro, el que hizo expiación, es el hombre Jesús. Por eso para nacer de agua yo necesito sangre y necesito la sangre de Jesús. ¿Listo? Quise hacerles ese contexto porque para ellos, ellos pensaban que eran salvos a través de esto, pero no eran salvos todavía. Ellos no conocían a Jesús. Todas esas cosas del pasado eran figura de lo que había de venir. ¿Listo? Porque el que había de venir era el Cristo. ¿Listo? Que Jesús representa un animal. ¿Qué animal representa a Jesús? El cordero.
El Cordero, muy bien, Roxy. Entonces, mire que todo lo que estaba sucediendo en el Antiguo me estaba mostrando ya a Jesús. ¿Se acuerdan que ayer les dije en la Biblia que el Antiguo Testamento me muestra a Jesús el prometido? Entonces, cuando sucedía todo esto de la expiación, cuando hacían todo este ritual por el pecado, ya estaban mostrando que iba a venir uno que iba a morir por el pecado de todos y que iba a representar un cordero y que iba a haber un sacrificio y que iba a haber derramamiento de sangre. ¿Listo? Todo esto les estoy resumiendo porque para nacer de agua necesitamos sangre. Para borrar un libro incriminatorio, un expediente incriminatorio que hay allí delante de los ojos de Dios, el cual, si usted no ha borrado, no se tiene borrado, entonces la persona merece pues el infierno. Entonces ahí es donde necesitamos nacer urgentemente. ¿Listo? Siguiente. Discúlpeme que no les estoy leyendo todo, quiero que usted vaya pensando en esto que les estamos contando, ¿listo? Cuando pensamos en la Biblia, porque necesitamos sangre y ya estamos evaluando que va a haber un sacrificio y que esa sangre, ese cordero me sirve para nacer de nuevo, entonces también estoy evaluando algo y es que necesito la Biblia. La Biblia también me lava, me purifica, me limpia. Si yo no uso la Biblia, no puedo ser limpio de las mañas, costumbres, resabios. Por eso es importante que las personas lo primero que empiecen a hacer es orar y lo segundo que hacen es leer su Biblia. Porque a través de la Biblia van descubriendo qué es lo que no le agrada a Dios, se van convirtiendo y la misma Biblia los va llevando a nacer de agua. Los lava, los limpia. Según el Salmo 51, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, a través de la Biblia vamos aprendiendo a dejar de hacer lo malo. ¿Listo? Necesito la sangre de Jesús y necesito la Biblia. ¿Listo? Siguiente. Hoy que alcance a explicarle la otra. Bueno, pues aquí hay algo importante con esta imagen y es que aquí dice que aunque las personas se laven con lejía, que es un líquido fuerte para quitar una mancha, o aunque se lavaran con jabón, siguen siendo pecadores delante de Dios, porque Dios mira el corazón. Hay personas que aparentan por fuera ser, pero Dios sí mira el corazón y sabe que no son. ¿Listo? Entonces dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces aquí las personas, a través de conocer a Jesús, vamos a ser más y más lavados y purificados, limpios. ¿Listo? Por medio de la vida, obra, muerte y resurrección de Jesús. Pero ¿dónde conocemos a Jesús? En su palabra. ¿Listo? En la Biblia. Siguiente. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús, todo lo que es Jesús. Esto se los expliqué ayer. Jesús manifestado. ¿Listo? Voy a dejárselos de tarea, lo van a leer. Siguiente. ¿Qué se necesita para nacer de agua? Pues vamos a necesitar, aquí está, ojo, miren la figurita. Se necesita pedir perdón, confesar el pecado, arrepentirse, convertirse, orar y reconocer que es pecado. Cuando yo hago esto representa remitir. Quiere decir que todo mi culpa, todo mi pecado, cuando yo hago esto, recae sobre Jesús. Recuerde que Jesús cargó el pecado de todos nosotros.
Familia, fue el pecado de todos nosotros, ¿listo? Entonces por eso Jesús quedó hecho una sola llaga, una mole de carne, sin parecer, sin hermosura, desfigurado, pero quedó desangrado, hasta que de su costado salió agua y sangre. Toda su sangre la derramó. Las personas tenemos 3,5, 4,5 litros de sangre. 4 litros de sangre, digamos, que tenemos nosotros. El resto del cuerpo es agua. Y una persona cuando se desangra, pues se muere. Jesús fue desangrado para que podamos nacer de agua. ¿Listo? Entonces, ojo a estos pasos para poder nacer de agua. Debo remitir mi pecado, debo entregarle mi pecado a Dios por medio de Jesús, pedir perdón, confesar mis pecados, arrepentirme, convertirme. ¿Listo? Mire que ya lo vamos haciendo. Aquí no dice vaya a la iglesia, bautícese. No está diciendo aquí, ¿cierto? Ya el bautismo lo puede desarrollar después porque primero hay que nacer de agua. ¿Listo? Porque el bautismo es la evidencia de que usted ya no peca. Entonces, si no ha determinado nacer de agua, pues no puede bautizarse. Y aunque hay personas bautizadas que no han nacido de agua y son bautizados y no se han... Ya yo iba a decir eso, que iba a decir que yo conozco, o sea, que hay personas que no son bautizadas de agua y cuando y se bautizan en la iglesia y son peores que lo del mundo. Muy bien, o sea que su merced ya se va dando cuenta que no han nacido de nuevo, ¿sí? Ahí es donde nosotros decimos, uy, entonces el bautismo no es nacer de nuevo, porque si, o nacer de agua, porque si eso fuera, la persona ya es una nueva criatura, pero no, eso no es. ¿Listo? Después les explico con otra diapositiva. Siguiente, creo que hay otra más. Bueno, aquí me sigue mostrando el paso. O sea, yo trato de dejarles muñequitos para que les quede. Esto sí quiero. ¿Listo? Gracias, hija. Entonces aquí dice, mire lo que vamos a hacer. Cada persona tiene su pecado. Mire la bolsita, es como esa bolsa de pecado. ¿Qué hizo Jesús? Murió por nuestros pecados. Cuando cae toda esa sangre de Jesús, acuérdese del animalito que se sacrificaba en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús representa ese animalito y es totalmente degollado, sacrificado, esa sangre de ese animalito servía para que la persona recibiera perdón, ¿sí? Pero no borraba el libro, o sea que no había nuevo nacimiento y no sucedía nada, ¿sí? Aquí cuando la persona nace de agua y procede en oración a un verdadero arrepentimiento, confiesa el pecado, pide perdón, remite, pide a Dios, ¿sí? Vuelve y remite. ¿Ustedes saben qué es remitir? ¿Sí se acuerdan? Es pasar de un lugar a otro. Gracias, hijo. Lo primero que tenemos que entender es que remite es llevar algo de un lugar a otro. Remitir, perdón. O cuando uno va a llevar una encomienda, ahí le dicen el remitente. Entonces, ¿quién es el que envía esa encomienda? ¿A dónde va esa encomienda? ¿Sí? ¿Quién recibe esa encomienda? ¿Cuál es la encomienda que se entrega aquí? El pecado. ¿Quién la lleva? Jesús. ¿Quién recibe? Nosotros. Yo recibo la sangre de Jesús para borrar mi libro. ¿Listo? Por su sangre soy borrado, lavado, limpiado, purificado. Quiere decir que a partir de hoy usted que ya sabe orar, entonces usted, Padre, en el nombre de Jesús, le pido que tome mi pecado por medio de Jesús y me borre mi libro de las obras.
con la sangre de tu Hijo. ¿Listo? Si tienen preguntas, es que me preocupa que... Una pregunta. Pero digamos, anteriormente decía que confesar el pecado. Cuando dice confesarlo, es decir, Señor, perdóneme porque traté mal a una persona, porque empujé a otra persona, porque tuve un pensamiento que no era así. Bueno, el confesar es decir, me gustó. Yo me masturbaba porque me gustaba. Yo robaba porque me gustaba. Confieso que lo hice. Es confesar, fui yo. ¿Sí? Yo engañaba, yo robaba, yo adulteraba, yo fornicaba. O sea, es empezar a confesar. Ya en la otra clase que les voy a dar mañana con la ayuda de Dios, les voy a ir explicando un poquito más sobre eso porque es que la confesión no es solo repetir palabras al aire, tengo que tener realmente conciencia de que a mí me gustó, ¿sí? De que yo quise, ¿sí? No es como cuando se iba a la iglesia y confieso que he robado, que he matado, no, eso no era así como tan, que confieso de labios para afuera, no, yo tengo que sentir dolor, porque en el arrepentimiento tiene que haber dolor. Pero el hijo pródigo, cuando volvió al padre, el hijo pródigo le confesó al padre que había pecado. Entonces nosotros lo primero que tenemos que confesar es nuestro pecado y con todo, ¿sí? Pero hay cosas que, digamos, usted no se acuerda, entonces, pues, ¿qué va a confesar lo que no se acuerda? Entonces, esto es como sacarle una cita al médico. Yo tengo que empezar a sacar una cita literal y decir, mire, Señor, necesito que usted me atienda. En esta mañana, bueno, puede ser en un ayuno, en una mañana, en una vigilia, una oración. Necesito confesarle que yo vengo haciendo esto. Desde niño vengo diciendo mentiras. Y si hoy tengo 40 años, entonces llevo 40 años siendo un mentiroso. Y con mis mentiras yo te he ofendido. Y entonces empieza a pensar, mentí cuando esto, entonces usted puede ir borrando a medida que va confesando, porque las personas, todos nosotros, hemos pecado de 14 maneras. Por eso, en la confesión no es solo, confieso que soy pecador y ya, como cuando le dirigen a una persona a hacer una oración de fe, ¿sí? La oración de fe no salva, la oración de fe no es nacer de nuevo tampoco, porque la oración de fe la persona no ni siquiera puede entender todo esto, es que ni siquiera sabe que hay un libro de las obras, ¿sí? Entonces lo que decía Roche, personas que se pueden haber bautizado, van a la iglesia, hicieron hasta la oración de fe y siguen pecando, entonces no han nacido de nuevo, ¿sí ves? Entonces, pues, o sea, yo sé, Mauro, que tendría que explicarte con más muñequitos y más diapositivas porque es que la confesión cierra mucho. ¿Listo? No sé si ahora Listo, Mauro me ayuda a buscar el video del libro de Paco o el video de Don Bueno. Vamos a colocar unos videos ahí en el grupo y con eso ustedes los van a analizar y van a ir pensando en eso. ¿Listo? Listo, pues. Gracias, hijo. Siguiente diapositiva porque se me acabó el tiempo y tengo que entrar a otra clase. Bueno, entonces aquí dice que cuando la sangre de Jesús es esparcida sobre nosotros, pues somos lavados, limpiados, purificados, fue limpio el libro de las obras. Esto, solo el pensar en la sangre de Jesús, yo la necesito urgentemente. ¿Listo? Para nacer de agua. Siguiente. Bueno, aquí sigue resumiendo lo de la santidad por medio de nacer de agua. Siguiente. Le voy a dejar mucha tarea. Hoy sí es hartísima tarea. Esta diapositiva la hubiera explicado desde el principio porque es más larga que la otra.
o me confundí porque pensé que la otra era otra que era más larga. Bueno, pero no importa. En el Antiguo Testamento las personas vivieron como un bautismo o murieron por el diluvio, ¿no? Pero Noé y su esposa y sus hijos, ellos en el arca, ellos pensaron que ellos fueron salvos porque fueron librados del diluvio, ¿sí? Y eso representó para ellos como un bautismo. Por eso nacer de agua no es el bautismo, aunque Noé y sus hijos fueron salvos de esa catástrofe, de esa mortandad, eso no los llevó a nacer de agua. Ese paso para ellos fue el bautismo. ¿Listo? Para contarles un poquito que en la Biblia habla de otras escenas donde hubo agua, pero el punto de nacer de agua no tiene que ver con agua física. ¿Listo? Siguiente. Bueno, esta no me sirve, pero siguiente. Solo van a leer ahí con eso. Me disculpan porque esta no me va a servir porque me faltan algunas cosas. Siguiente, hijo. Ay, no, entonces espere, leo la anterior. Aquí dice: acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, esa agua pura para nosotros representa la sangre de Jesús. ¿Listo? Representa la Biblia. Y vamos a empezar a pensar mucho en esto de nacer de agua. Van a leerse bien estas diapositivas. Ahí les dejé la de nacer del Espíritu, las van a leer y con la ayuda de Dios mañana seguimos. ¿Listo? Me disculpan que me tengo que despedir porque entro a otra clase. De 9 a 7 de la noche tengo otra clase. Entonces ya me tengo que... Les dejo harta tarea, pero hartísima tarea les estoy dejando. Van a leer, solo van a leer y van a evaluar nuevamente todas esas diapositivas y le van a preguntar a Dios: Señor, yo ya borré mi libro, Señor, yo ya he nacido de agua. Ustedes pregúntenle y Él les va a decir, ¿listo? Porque Él le dice a uno. Entonces vamos a orar para quedar despedidos. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy a ti inmensas gracias, Señor, porque estás presente, porque eres mi Señor, mi Padre, porque nos estás enseñando a entender estos misterios de las Escrituras. Y gracias te quiero dar por este privilegio que nos das de nacer de agua y nacer del Espíritu. Yo te pido que nos muestres nuestra condición y nos lleves a poder nacer del Espíritu, nacer de agua, borrar el libro de las obras, todo lo que estamos aprendiendo sea un hecho real, visible, tangible en la vida de cada persona, por medio de tu poder, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Así lo creemos hecho, con acción de gracias. Amén y amén. Mauro, mejor no pongan los videos hoy, porque tenemos harto para leer. ¿Listo? Listo, pues. Mejor mañana. Bueno, un abracito a todos. ¿Todos apuntaron en lista? Chaito. Sí, ya yo marqué. Bueno, Dios me los bendiga. Amén. ¿Quién es Huawei al fin? Es que no tengo el nombre. No, es que no me abrió la cámara. Por favor, repórtese, señor Huawei, diga su nombre. ¿Quién sabe si no me oyen? Es uno que quiere nacer de nuevo, pero no nos dice el nombre. Gracias, le damos a Dios. Bienvenido a este curso, bienvenido si está hoy invitado, alguien le invitó y no está inscrito, aquí estamos para servirle, ¿listo? Dios les bendiga a todos. Que descansen hasta mañana. Hasta mañana.